Volumen de la tua fede. Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, 42 al 51. Vamos a quedarnos con la fracción 42, que dice de esta forma: estén prevenidos porque no saben qué día vendrá su Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a entrar en la dinámica propiamente de la investigación científica de la teología. Y tenemos que pasar por distintas cosmologías. Ustedes dirán, pero tienen que ver una cosa con la otra. Pues ya dentro de poco vamos a entender cuál es el punto yuxtapuesto entre una situación cosmológica y la acción de la teología. Vamos primeramente a pasar por lo que se conoce, es una herejía prácticamente. Se llama el famoso materialismo atomístico mecánico, que va enfocándose hacia lo que se conoce normalmente como el ateísmo. El ateísmo en cuanto que resulta en efecto como una acción superflua de un principio, o de tratar de explicar de un principio divino, o sin tenerlo en cuenta dentro de lo que es el universo. Es decir, me explico mejor. Este materialismo atomístico mecánico es prácticamente la generación de unas ideas propiamente particulares que van enfocando en cuanto a la recurrencia de que todo tiene explicación, todo, absolutamente todo tiene explicación, y que por ende entonces no se debe entrelazar ningún principio divino con la acción de la ciencia, sino que por el contrario la ciencia lo puede llegar a explicar todo. Ese es un principio de ateísmo, prácticamente como lo afirma la teología dogmática, que más adelante precisamente la teología dogmática, gracias a distintos padres de la iglesia, ya que esto procede precisamente del mundo helenista, que después se fue desarrollando y se fue desarrollando poco a poco con el transcurrir del tiempo de la sociedad, de la humanidad, y dio pie, o dio simplemente abrió, digamos, como el espacio, la brecha entre lo que es la acción de la teología, la acción científica, y la brecha entonces entre que si usted era científico, si usted no creía en Dios, perfectamente podía esclarecer de que, o podía inclusive dar respuestas de que Dios no existe. Lo que hoy conocemos como la investigación de la famosa partícula Dios, que dentro del mundo científico hoy en este año 2025, hablando con la claridad precisamente de grandes científicos, se puede hallar, o se puede decir, o se puede formular sin ningún tipo de menoscabo a equivocación, de que hoy no se puede contrarrestar el origen de la vida bajo la acción divina, es decir, bajo la acción de Dios, porque grandes investigaciones, grandes científicos de talla mundial, y sobre todo gente concreta, congruente con sus ideas, han determinado que el origen de la vida no vino de la nada, tuvo simplemente un principio, y ese principio se llama Dios, de forma que eso queda claro a nivel científico. Eso hoy en día ningún científico lo refuta, a pesar de que algunos científicos hace unos años buscaban el famoso bosón de Higgs como la famosa partícula Dios. Bueno, ya que hoy en día, en este año, luego de transcurrir casi 4 años, se dieron cuenta de que no, era imposible llegar a demostrar que la vida salió de la nada, siempre tuvo el principio de Dios. Bueno, ahora bien, ahora lo que acontece ya propiamente hablando dentro de la misma teología y el razonamiento teológico, no en cuanto a la herejía del raciocinio teológico, o el razonamiento, como tratar de explicar a luz de la ciencia y la teología, que lastimosamente es otra herejía.
sino estamos hablando de un racionalismo, perdón, de un raciocinio, más bien haciéndome explicar de esa forma, haciéndome entender de esa forma, en cuanto a la famosa frase dogmática exitus reditus, que simplemente parte del doble movimiento en cuanto a salida del uno y el retorno al mismo, es decir, de que todo sale de Dios y a Dios tiene que volver, a Dios debe volver, como lo dice San Pablo. Esto nos proporciona precisamente la acción metafísica como el famoso principio de causalidad, que se conoce en dogmática también como el famoso omnes est quod moventur ad alium movetur, que quiere decir que todo lo que se mueve precisamente es movido por un ser superior, es decir, en este caso Dios. Que la teología fue albergando esos principios y esas circunstancias ateas, precisamente partiendo de ese movimiento, el famoso movimiento materialismo atomístico mecánico, que desenfocan en el ateísmo, precisamente fue desenvolviendo una a una las causas principales de ese movimiento para dar razón de la fe, en cuanto a que la ciencia es supremamente compatible o es totalmente compatible con la fe, de forma que la fe da razón de la ciencia y la ciencia da razón de la fe. Eso en el mundo científico se sabe. Que hayan personas que denigren de su fe, que detesten de su fe y que traten de vituperar, de dejar por el piso la Iglesia Católica en cuanto a su acción fidedigna y su manifestación en cuanto a el desarrollo o el desenvolvimiento de la humanidad, de la sociedad, por diversos motivos, sea los motivos que sean, por malinformación, porque casi siempre son mal informados aquellas personas que denigran de la Iglesia Católica, pues sencillamente no se han tomado la tarea de investigar que dentro de la misma Iglesia Católica han existido los grandes científicos. De los últimos grandes científicos está el famoso Georges Lemaitre, que trabajó con Albert Einstein en el desarrollo de la teoría del Big Bang, que ya no es teoría, ya es una sentencia propiamente científica, que todo nació precisamente de la acción divina, de la acción divina, y que pues precisamente se lograron esclarecer ciertos principios de la generación de la misma vida, no como la famosa generación espontánea que hablaba ni siquiera Charles Darwin, porque Charles Darwin no fue el que propuso eso, fue un amigo de él que era ateo. En fin, si usted empieza a leer la historia a nivel científico y sin ningún tipo de alteración en cuanto a la información, se va a dar cuenta que la Iglesia Católica ha expuesto a nivel de la humanidad los grandes hallazgos científicos gracias a que esos miembros hacen parte de la Iglesia y en su gran mayoría sacerdotes, como inclusive también George Mendel, el padre de la genética, en fin, un cúmulo de cosas que hasta ahí me quedo con ese famoso exitus reditus, es decir, todo sale de uno y a ese mismo tiene que volver, es decir, al mismo Dios devolver las cosas. Ahí me quedo, ¿por qué? Porque ya el Evangelio nos está hablando precisamente de eso, es estar prevenidos o estén prevenidos. La palabra que utiliza Mateo es una palabra bastante interesante, la palabra eftuaye, que es una palabra, no es francés, algunos dirán es francés, no es francés, es arameo, eftuaye, que eftuaye quiere decir, o está expresando Mateo en su contenido más hermético. Hablo hermético porque es bien compleja esta palabra de poder desentrañarla en cuanto al texto arameo, porque estén prevenidos no es fácil de traducirlo, porque es una sola palabra que hay que destilarla para poder hallar su sentido más literal posible. Y esto hay en su contexto más exponencial, después de ese cierto ejercicio exegético, gracias a los diferentes doctores de la Iglesia, padres de la Iglesia y exégetas muy buenos, esto ya está expresando, como quien dice, salir de sí, es decir, salir de sí en cuanto a que no se exponga, a las cosas que lo esclavizan. Esto ya quiere decir como que no exponerse a las cosas que lo esclavizan, y al mismo tiempo quiere decir ser inteligente, ser sagaz, pero ser también astuto. Esto allá. De forma que si uno le pone atención o le presta atención a esta palabra, esta palabra que habla Mateo, esto allá, que lo escucha a labios de nuestro Señor Jesucristo, pues está hablando precisamente de que ustedes y yo no tenemos que dejarnos esclavizar. ¿De qué? De las circunstancias, situaciones que nos rodean,
Porque en la medida que usted, como la palabra de Dios traducida dice estar prevenidos o estén prevenidos o estar alerta. La traducción, el texto original dice esto allá, que entonces cuando usted no está alerta a las situaciones, cuando usted no está pendiente de las circunstancias que de alguna otra manera rodean su ambiente, pues sencillamente usted se deja entrelazar, se deja coger, se deja llevar por esas mismas circunstancias, situaciones, las cuales lo van esclavizando. Por eso esto ya quiere decir salir de sí, quiere decir también no dejarse atar, no dejarse llevar, simplemente no dejarse encadenar, más que porque esto ya quiere decir como que no dejarse tomar así como tal, sino que su expresión esto allá quiere decir a nivel personal propio, auténtico de lo que es la persona humana, más que en su sentido positivo quiere decir ser libre de las diferentes acciones y situaciones que, que lo imposibilitan para que usted pueda ver las cosas con claridad. Esto allá. De forma que cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta que seguir a Jesús no es fácil, que seguir a Jesús no es como lo pintan, no es color de rosa, no. Hay situaciones difíciles, momentos difíciles, circunstancias complejas, en las cuales, como dice el texto de la palabra de Dios, estar prevenidos, como dice la traducción al español, pero que en el sentido literal, esto hay, quiere decir salir de sí y no solamente estar prevenidos, sino no dejarse encadenar, no dejarse atar, no dejarse, como quien dice, sustraer su propio ser, sino que sencillamente estar alerta, estar atento en cuanto a que usted mismo es tan sagaz, tan astuto, tan inteligente, que no se deja envolver por las circunstancias y situaciones, sino que por el contrario usted las sabe sortear, porque Dios a usted le dio inteligencia, sabiduría, le dio conocimiento y en especial conocimiento de sí mismo. Por eso San Agustín, hoy en la fiesta de San Agustín, decía, conócete a ti mismo. Y es una frase muy cierta, conócete a ti mismo. Si usted no se conoce a sí mismo, pues sencillamente ha perdido el tiempo, porque usted no sabe qué situaciones, qué circunstancias, qué condiciones de ambiente, todas esas cosas lo alteran y puede perder usted el rumbo, inclusive puede perder usted su salvación. De forma que esta palabra, esto ya nos tiene que servir a nosotros, a ustedes y a mí, para que entonces sepamos leer el ambiente, sepamos leer las condiciones, las circunstancias, las situaciones que de una u otra manera Dios permite, claro que sí Dios permite, pero que usted en la medida de su sabiduría que Dios le ha regalado, la sepa sortear. Es decir, no dejarse encadenar, sino simplemente ser libre en cuanto a que usted es capaz de seguir a Cristo sin encadenamientos, sin prejuicios, y sencillamente lo que Dios a usted le ha dado, usted tiene que devolvérselo. Eso es lo que está hablando más que todo la palabra esto ahí, que lo que usted ha recibido, lo que Dios le ha regalado a usted, usted prácticamente con su tenacidad, con su inteligencia, tiene que devolverle a Dios lo que Él le ha regalado, de forma que esa es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que lo que Dios a usted le ha regalado, sus dones, virtudes, carismas, demás cosas buenas, que todo lo bueno que usted tiene es de Dios, todo lo malo es suyo, pues entonces en la medida que usted es capaz y es consciente de lo que Dios le ha regalado, sus dones, virtudes, carismas, usted tiene que devolvérselos a Dios multiplicado. De forma que si usted no es capaz de volverlo multiplicado, es el siervo, como dice el texto del Evangelio, el siervo malo, el siervo holgazán, el siervo malvado, que dice, no, mi señor se demora, entonces vamos a hacer hasta para vender. ¿Y para dónde lo mandan? Para donde dice el llanto y el rechinar de dientes, para el infierno. Mientras que si usted asume los dones, virtudes, carismas que Dios le ha regalado y los pone en práctica para glorificar a Dios y volvérselos a Él el día de su juicio, pues sencillamente usted es ese siervo que ha puesto todo en manos de su Señor. Entonces usted y yo decidimos qué siervo queremos ser. Hoy en la fiesta de San Agustín, tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Bueno, pidámosle hoy entonces a la Virgencita María, que nos cubra con su manto maternal de amor oyente de su inmaculado corazón y libre de la acción del maligno de Satanás, para que no caigamos en esos errores y más bien seamos conscientes de nuestra realidad y que tenemos que volverle a Dios lo que nos ha regalado. Dejar ese ateísmo, ese movimiento inconsciente de la, supuestamente de la ciencia, para que más bien nos dejamos envolver por esas acechanzas del maligno y también por el contrario creamos que Dios nos creó con un propósito, con un fin
y todas las virtudes, carismas que nos regaló, hay que volvérselos a Él multiplicados. Que San José nos ayude en este caminar para que nos libre de la garra de Satanás del maligno y podamos hacer siempre la voluntad de Dios, junto con nuestro ángel de la guarda que siempre camina a nuestro lado haciendo lo posible. Él siempre hace lo posible para que ustedes hagamos la voluntad de Dios. Si fue de su agrado esta reflexión, meditación del Evangelio, lo invito para que se suscriba a ese canal, Alza Ir Volumen de la Tuba Fede, y lo comparta con sus amigos, seres queridos, para que más gente reciba este mensaje. Dios lo bendiga. Como también, si deseas colaborar con esta obra de evangelización, aquí está ese número con estas dos plataformas, Nequi y DaviPlata, por si deseas hacer tu donación económica, además de la oración, por esta obra de evangelización. O por el contrario, si deseas hacer donaciones a través de esa cuenta de ahorros de vivienda desde Colombia o cualquier parte del mundo, lo puedes hacer. Muchísimas gracias. Dios, María Santísima y San José te bendigan. Tu ángel de la guarda esté contigo. Que tengas un muy feliz día. Que estés bien.